Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Comunicadores MX presenta el manejo ágil y versátil de la información matutina con Eduardo Alonso. Muy buenos días, 8 de la mañana con 4 minutos en este día miércoles 27 de noviembre de 2019. Le agradezco que esté en su teléfono celular. Todos traemos teléfono celular y una buena cantidad de personas, de mexicanos, pues de esos que tienen acceso a internet. Y eso nos da la posibilidad de estar interactuando en plataformas digitales como esta, Comunicadores MX, y en este espacio que se llama La Sociedad, todos los días de lunes a viernes de 8 a 8:30 de la mañana. Le aplicamos una dosis de 2, 3, 4, 5 temas que consideramos son relevantes y de coyuntura para nuestra sociedad, la mexiquense, sobre todo la del Valle de Toluca, no se diga. Pues, qué decir, vámonos sin más preámbulo con lo que nos tiene Veneranda Mendoza en materia informativa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días al auditorio. El envío a buró de crédito a los contribuyentes que no reemplaquen tiene sustento jurídico, pues está previsto en el Código Financiero Estatal desde hace 5 años, según lo afirmó José Arturo Lozano, secretario de Ingresos del Gobierno Estatal. Sin embargo, el funcionario recordó que esto será posible siempre y cuando el adeudo de los automovilistas supere los 25,000 pesos, por lo que se evalúa ponerlo en marcha. Estamos valorando, dijo, hay una facultad en el artículo 55 del Código Financiero del Estado de México y municipios que permite a la autoridad enviar a los contribuyentes al buró de crédito en caso de que tuvieran adeudos por o superiores a 25,000 pesos. Además, justificó que existe marco legal para que los autos que no reemplaquen no puedan circular en territorio mexiquense. Las placas, recordó, ya tienen una vigencia de 5 años, por lo que al no reemplacar tampoco van a poder verificar ni circular. El funcionario estatal indicó que los contribuyentes deben ponerse en los zapatos de los automovilistas cumplidos que han hecho esfuerzos por regularizarse, por lo que no se puede dar el mismo trato al uno o al otro. Lozano indicó que a la fecha alrededor de 2.5 millones de vehículos se encuentran al corriente en sus pagos, aunque lo recaudado por los trámites significa apenas 350 millones de pesos derivado de los beneficios aplicados, pues 1.1 millones de automovilistas no pagaron por la nueva placa porque estaban al corriente. El subsecretario recordó que el padrón de la entidad se tiene registrado en 8.3 millones de vehículos. Este año deben reemplacar 4.5 millones con los que tienen sobre todo placas que fueron emitidas en 2013 o años anteriores. En lo que resta de 2019, la regularización conlleva el subsidio de 50% nuevas placas y condonación de adeudos de años anteriores en asignaturas como tenencia y verificación. A pesar de que la entrega de la placa puede tener un desfase de 2 meses, a partir de la fecha en que se realiza el trámite, indicó que quienes lo hayan concretado hasta el 31 de diciembre próximo contarán con un comprobante de pago para que sus vehículos no sean retenidos con el inicio del 2020. En su balance, José Arturo Lozano consideró que gracias al programa de reemplacamiento, hasta 91% de los contribuyentes irregulares se han normalizado. A partir de que se informó que los automovilistas incumplidos irán a buró de crédito, indicó que el reemplacamiento aumentó muy poco.
Aclaró que no habrá prórroga del programa, mientras las placas que se emitieron en 2014 y 2015 van a perder vigencia en 2020, cuando deberán renovarla para poder circular. Pues así las cosas en este programa que pues causó cierto malestar entre los automovilistas, pues anteriormente no perdían vigencia las placas expedidas por el gobierno del Estado de México, Eduardo. Qué interesantísimo, por supuesto es una obligación que tienen que hacer todos aquellos que son propietarios de un automóvil y pues de cierta manera el gobierno estatal observó en esta medida, sí que genera una buena cantidad de recursos, ¿no, Veneranda? Y está ajustando todo para que los contribuyentes, entiéndase los dueños de vehículos, pues cumplan con su obligación, que paguen, Veneranda. Sí, aunque el funcionario señala que solamente se han captado 350 millones de pesos debido a que existen amplios beneficios para los contribuyentes. Por ejemplo, en el caso de los que no eran cumplidos, pues se les condona prácticamente todo lo que deudaban hasta 2018, mientras que para los cumplidos pues se les daba gratis la placa. Por tal motivo, 350 millones de pesos son solamente los que se han recaudado hasta el momento. Sí, pero me salta mucho la atención, no sé si seguramente a ti también y a los que nos hace favor de seguir, un padrón de 8.5 millones de vehículos y solamente han cumplido 2.5 millones de vehículos, digamos de propietarios de vehículos, entonces hay un margen impresionante de incumplimiento, Veneranda. Sí. Bueno, él dice que ya se encuentran al corriente en sus pagos 2.5 millones, que bueno, sí, es como tú lo refieres. Lo que pasa es que en esta etapa de reemplacamiento, como solamente tienen que acudir los que tienen placas de 2013 o anteriores, pues son 4.5 millones los que tienen que acudir. Sin embargo, según estas cifras, pues todavía 2 millones de automovilistas con placas de esta vigencia o de 2013 o anteriores, pues faltan por acudir a concretar su trámite. Sí, pues es una verdadera cantidad impresionante de personas que por una u otra circunstancia, supongo yo que por su capacidad económica, no lo han hecho, pese a que está el beneficio que se le condonan multas y recargos y prácticamente que se pongan al corriente con la tendencia que está vigente de 2018, Veneranda. Entonces, pues casi es llamado de la autoridad a que por las buenas o por las malas, pues cumplan con su obligación y su obligación es pagar los impuestos si son propietarios de un vehículo. Gracias, Veneranda, pasa bien. Buen día, hasta luego. Extraordinario miércoles para nuestra compañera Veneranda Mendoza, al igual que todos aquellos que nos hacen favor de seguir en esta plataforma digital de Comunicadores MX. Vamos a tener, le pido a que se quede con nosotros, vamos a tener una entrevista que consideramos interesante. Vamos a estar platicando en unos minutos con Anayeli Pérez Garrido, que es licenciada en Derecho, muy avesada en todo lo que tiene que ver con la actividad en pro, desde el punto de vista jurídico, de estar generando y exigiendo que las autoridades hagan lo necesario para evitar la violencia contra las mujeres. Ese tema de coyuntura de estos últimos días, toda vez que uno, no sé si haya tenido la oportunidad de observar lo que pasaba en otras latitudes diferentes a la mexicana, estoy pensando en el caso chileno, donde perfectamente organizadas las mujeres salieron a las calles, por supuesto con el problema que traen también de economía y de desigualdad, y salieron muy decididas a estar exigiendo también que las autoridades realicen diferentes mecanismos de política pública para evitar la agresión contra las mujeres, y esto pues se registró en diferentes países latinoamericanos principalmente. Todo ello con el afán, pues obviamente, de bajarle la temperatura, si me permite decirlo así, a las agresiones contra las mujeres, que desafortunadamente pues es una problemática que tenemos, y le insisto, una y mil veces le insisto aquí, no las autoridades, sino nosotros como sociedad, nosotros como integrantes de esta sociedad, la mexiquense, la toluqueña, la del Valle de Toluca, que tenemos que hacer sinergias para que autoridades, pero también yo recargaría siempre al interior de los hogares, al interior de las familias, cualquiera que esta sea su composición,
tenemos que buscar los mecanismos para, desde los más pequeños, inculcarles el respeto total y restricto hacia las mujeres en un esquema de igualdad, en un esquema de no agresiones. Anayeli, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, tú siempre muy avesada en los temas relacionados con la violencia contra las mujeres, y quise tocar base contigo para que nos regales tu opinión, tu reflexión, qué te deja. Vivimos varias movilizaciones, la de la Ciudad de México, muy relevante, muy importante, con muchos puntos de vista encontrados, pero en el fondo yo creo la sustancia es visibilizar la problemática y, por supuesto, desde sociedad civil, desde ciudadanos comunes y corrientes como somos todos, estar exigiendo a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, que es una política pública encaminada para resguardar a las mujeres y acciones de prevención desde todos los ámbitos. ¿Qué opinión te deja lo que vivimos en la Ciudad de México y en otras ciudades del país? Exactamente como lo acabas de referir, me parece que justamente los medios de comunicación son un puente hacia la sociedad, digamos, de lo que ocurre, aunque en la sociedad misma, pero para que conozcan otras personas sobre lo que está sucediendo con las mujeres, sobre esta extrema violencia que ocurre todos los días, que priva de la vida a 10 mujeres diariamente. Es una labor importante la de ustedes de los medios, y como bien dijiste, me parece que ha habido un desvío de la atención respecto de las marchas que se dieron no solamente en la Ciudad de México, pero bueno, principalmente aquí, donde pues están hablando de otros temas que no son el tema principal, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Me parece que, digamos, lo que está en debate, pues tiene que ver con pues el ejercicio de la protesta social, ¿no? Los cambios pues estructurales, digamos, se intentan todos los días, pero también sabemos que hay un hartazgo, que hay una ya indignación por parte de las jóvenes principalmente, pero bueno, de todas las mujeres, del estar escuchando que a la amiga, ¿no?, a una persona, sea cercana o no, pues le quitan la vida todos los días o desaparecen. Y me parece que ese es el tema principal, y lo que tendría que estar digamos, generando la discusión o la reflexión en la sociedad sobre lo que estamos, como tú bien dices, permitiendo, cómo estamos replicando esa violencia, tolerando esa violencia, y que por otro lado el Estado no ha dado las garantías suficientes para pues prevenir, no solamente prevenir, porque me parece que ese es el tema fundamental, pero también ni siquiera para las acciones que ya se consumaron, como son las investigaciones, ¿no?, el acceso a la justicia para las víctimas que ya pues se duelen de un delito, de una violación a sus derechos humanos, y que el Estado ha sido incapaz de darle una respuesta. Estamos platicando con Anayeli Pérez Garrido, que ella es asesora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una de las 3 organizaciones que en su momento tuvo pues gran relevancia porque exigió al gobierno federal estar detonando, utilizo la palabra detonando, poniendo en marcha el mecanismo de alerta de género, que en teoría desencadena, donde se decreta la alerta de género a nivel municipal, a nivel de delegaciones de la Ciudad de México o también municipios, o también hoy, mecanismos y acciones de carácter urgente e inmediatas para, número 1, prevenir más agresiones contra las mujeres, más feminicidios, y número 2, hacer eficientes las investigaciones para perseguir a los delitos y, por supuesto, colocar a los delincuentes ante el Ministerio Público y luego ante un juez. Anayeli, hay una cantidad impresionante de visiones encontradas respecto a las alertas de género, si funcionan, no funcionan. Tu opinión, tú como avesada en temas jurídicos, ¿qué reflexión sacas de la alerta de género? ¿Qué ha servido el mecanismo para visibilizar, para atajar el delito, o simple y sencillamente no ha servido porque las acciones no se ejecutan?
Sí, me parece que hay un debate falaz un poco en el tema de las alertas. Las alertas no son una varita mágica, ¿no? Entonces, pues si se ve como una varita mágica, pues no funciona, pero es un recurso jurídico, como lo es el amparo, ¿no? Y entonces no podemos decir que el amparo no sirve porque se siguen violando derechos humanos. Es lo mismo en el caso de la alerta. El mecanismo es un mecanismo novedoso que existe solamente en nuestro país desde el 2007 y que nos costó casi 5 años que se pudiera activar, por ejemplo, en el Estado de México, porque las organizaciones tuvimos que presentar 2 amparos para que eso ocurriera, ¿no? Entonces, el mecanismo ha tenido sus obstáculos y los obstáculos siguen siendo las autoridades, las mismas que no hacen su trabajo, ¿no? Entonces, el tema es quiénes no sirven, ¿no? Pues las autoridades omisas, las autoridades negligentes, que son las mismas que reproducen esto, digamos, en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en su actuar cotidiano, pero también lo hacen a la hora de implementar las alertas de violencia de género. Me parece que si algo ha servido en este país para visibilizar la problemática, para evidenciar esa impunidad y las violaciones a derechos humanos, pues justamente ha sido la alerta de violencia de género. Ha permitido visibilizar la violencia feminicida a nivel nacional. Ya es, digamos, imposible que alguien pueda negar que existe esta violencia contra las mujeres. De manera más aguda y de manera más particular en ciertas regiones o con sus características, y además ha evidenciado que el Estado no estaba haciendo ni lo mínimo en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres, que no estaba cumpliendo con la ley de acceso, la ley general, su ley local, las leyes de igualdad, no estaba realizando las acciones que la ley le mandata, ni tampoco los programas, o algunos estados no tenían ni siquiera el programa, ¿no?, de atención a la violencia. Entonces, de esa dimensión es el problema. Pues claro, o sea, ¿cómo se va a solucionar una problemática tan grave, tan estructural, pues de la noche a la mañana, cuando no estabas implementando absolutamente nada, ¿no?, y no estabas invirtiendo absolutamente nada? Entonces, sí, digamos, me parece que estamos como en una etapa en las alertas donde activaron la política pública, y pues lo que estamos exigiendo es que al menos el gobierno federal, la CONAVIM, pues establezca la metodología con los indicadores para empezar a medir los resultados y el impacto, para poder pues incluso reajustar las estrategias, porque tampoco es posible que las alertas sean permanentes y que establezcan la política pública en general, sino que se focalicen en atender una problemática específica y se le inviertan los esfuerzos en acciones contundentes, ¿no? Entonces, me parece que en esa etapa previa estamos, ¿no? Por lo que nos comentas, quiero entender que vamos, por decirlo así, en buen camino. Digamos, el gobierno ya está tomando acciones que no las había tomado, bien lo comentas, para que se decretara la alerta de México en el Estado de México. Tuvieron que pasar muchos años, tuvieron que derrumbarse, y así lo digo, muchos intereses, tuvieron que hacerse señalamientos contra autoridades mexiquenses, por supuesto, y que en su momento, como recuerdo perfectamente, que decían que era una maniobra política para descalificar en ese momento la gestión del exgobernador Enrique Peña Nieto. Ustedes, por supuesto, decían que no, que simple y sencillamente había una situación de emergencia de agresiones mortales contra las mujeres, y que el gobierno estaba obligado a tener acciones inmediatas para que eso sucediera. Tuvieron que pasar, bien lo comentas, alrededor de 5 años, 4 años, pero hoy ya está decretada no solo la alerta por feminicidios, sino también la alerta por desapariciones. Déjame, para cerrar la plática, Nayeli Pérez Garrido, asesora del Observatorio Nacional del Feminicidio, déjame llevarte al siguiente escenario. Digo yo que la problemática no es de las autoridades, la problemática de las agresiones contra las mujeres es de nosotros como integrantes de una sociedad. Al interior de nuestros hogares, en los planteles educativos, en los centros laborales, en la vida que hacemos en la vía pública como integrantes de una sociedad. Digamos, porque los agresores pues son nuestros seres cercanos, nuestros conocidos, nuestros amigos, los vecinos, en fin. La problemática está en la sociedad, y quizás la autoridad, pues su obligación es prevenir
y en el caso donde ya se cometió el delito, pues perseguirlo, investigarlo y poner al responsable ante un juez. Pero y ese planteamiento que te hago, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para que las cosas cambien a la brevedad y de manera sustancial? Sí, estoy de acuerdo en que la sociedad, por supuesto, que participa en digamos, en que la violencia se perpetúe, pero el Estado mexicano ha firmado tratados internacionales donde se ha responsabilizado o se ha obligado y tiene por ende esa competencia y obligación de implementar acciones para cambiar la cultura y la educación en el país, que es discriminatoria, machista, que es contraria a los derechos humanos de las mujeres. Ese es un compromiso internacional y por lo tanto una obligación. Entonces, si bien la sociedad tiene que hacer, digamos, poner de su parte, el Estado tiene la obligación de fomentarlo, de tratar de cambiar la educación. Y como bien decías antes de que tomáramos la llamada, se tiene que hacer dentro de la estrategia de prevención y de erradicación de la violencia, se debe tener un plan muy claro, ¿no? O sea, objetivos muy claros, y no es porque, digamos, ya esta sociedad, digamos, las personas adultas ya estamos más allá, o sea, digamos, como que ya no tenemos remedio, pero me parece, o sea, claro que se tienen que hacer muchas cosas con la población en general, pero me parece que de manera estratégica se tendría que estar viendo qué estamos educando o cómo estamos educando a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Porque si lo que estamos produciendo como sociedad, no solamente en la familia, porque sí es muy importante, pero no es el único núcleo y no es lo único de donde los niños y niñas adolescentes aprenden, sino también de lo que hay a su alrededor en la comunidad. Y si lo que estamos reproduciendo es violencia, es crimen, entonces pues evidentemente ellos van a ser parte de eso porque no tienen otra opción, porque incluso hay violencia que los obliga a estar en esto, ¿no? Y me refiero como a todos los contextos, en verdad no exagero, donde hay comunidades donde está operando el crimen organizado y donde enganchar a las niñas, a los niños al consumo de drogas, a la venta de drogas, es el primer paso para otras violencias, ¿no? O sea, tanto para ser víctimas como para ser victimarios, y justo eso es, digamos, lo que sí tendríamos que estar erradicando conjuntamente el Estado con la sociedad, y pues parte de lo que nos toca a la sociedad es revertir esa educación, los estereotipos, como dices, no tolerar la violencia, cuestionarla, pues si vemos que alguien está golpeando a una mujer, pues el deber es meternos, evitarlo. Sabemos que a veces la gente se desespera porque no entiende que la violencia contra las mujeres es un ciclo y que en ese ciclo pues hay daños también psicológicos, y entonces una mujer cuando otorga el perdón es porque está inmiscuida en ese círculo de violencia. Y hay que tomar como muchas acciones. Es compleja la atención porque debe ser especializada y depende de muchos factores, no solamente jurídicos, sino también psicoemocionales, de empoderamiento económico, porque a veces las mujeres están en el círculo de violencia, hablando de la violencia familiar, porque no tienen otra opción, no tienen trabajo, de ellas dependen 3 niños, ¿no? O no tienen a dónde llegar. Y pues esa situación las mantiene en ese círculo de violencia, y es lo que pues hay que tratar de cambiar. Si es nuestra familiar, pues ayudarla a salir del círculo de violencia. Si es violencia en la comunidad, pues tampoco permitirla, ¿no? Y en este círculo lo que no se vale pues es quedarse callado, ¿verdad? Porque simple y sencillamente si uno se queda callado ante las agresiones, sea en círculo cercano o sea, digamos, externo, ahí pues no hay remedio. El caso es siempre denunciar, ¿no? Y supongo yo que hay ya bastantes mecanismos a nivel municipal, estatal y federal para que las autoridades competentes pues tomen cartas en el asunto y se solucione la problemática. Pues Anayeli Pérez Garrido, te agradezco que hayas tomado la llamada, y si nos permite seguimos en contacto porque desafortunadamente el tema pues en el corto plazo y en el mediano plazo dudo mucho que vaya a concluirse o a disminuir
porque es una situación que tenemos estructural, una problemática como sociedad mexiquense, mexicana, y que ahora es que no hay de otra más que visibilizarla, estar teniendo el tema en boca de todos y a partir de ahí estar llegando a acciones. Así es, pues como siempre te agradezco el espacio para este tema, pues nos escuchamos pronto. Pásala bien, excelente miércoles. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Usted escuchó la voz de Anayeli Pérez Garrido, asesora en ámbitos jurídicos, especialista, por supuesto, del derecho y asesora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que es una de las organizaciones, asociación civil, que en su momento, 2007, habla Anayeli, 2007-2008, pues exigió al gobierno mexiquense, a ese que era encabezado por Enrique Peña Nieto, exgobernador de esta entidad, que luego se convirtió en presidente. En esos años, el personal jurídico del observatorio, junto con 2 organizaciones más, pues le plantearon que detonara el mecanismo de alerta de género. El gobierno mexiquense se negó cuando digo se negó, decía que no era un problema generalizado, decía que no era un problema para detonarse acciones de carácter urgente y emergente para evitar más feminicidios. Bueno, a la vuelta de la esquina pasaron los años, los litigios jurídicos se ganaron por parte de las asociaciones civiles y al gobierno mexiquense no le quedó de otra más que decretar y admitir que el feminicidio y las agresiones contra las mujeres eran un problema grave en 11 municipios mexiquenses y a partir de ahí se decretó la alerta de género que en teoría desencadenó muchos mecanismos, inversión de recursos, políticas públicas focalizadas para evitar agresiones contra las mujeres. Pero bueno, de eso ya pasaron varios años y la problemática continúa en el Estado de México y desafortunadamente en otras entidades de nuestro país. 8:31, este espacio que se llama La Sociedad llegó a su conclusión. Le agradezco que haya estado en su teléfono celular compartiendo con nosotros. Métase ahí al Face, regálenos algún comentario, alguna opinión, reflexión. Les recuerdo que en este miércoles la programación está nutrida en esta plataforma digital. A las 11 de la mañana tenemos a Jorge Ramos Campirano, usted lo sabe, la hora del notario, todo lo que tenga que ver con los servicios que prestan los notarios en el Estado de México, pues aquí los tiene de manera muy precisa y muy puntual, siempre interesante. De 12 a 1 de la tarde está Antonio Monroy con Sin Anestesia. Este espacio dedicado a hablar de temas de la salud, de temas de carácter también sindical relacionados con el sector de la salud en el Estado de México. A la 1 de la tarde, de 1 a 2, usted lo sabe, el espacio de análisis Luis Pantoja Ríos. Posteriormente, de 5 a 6, José Humberto Pérez Espinosa, prisionero de conciencia. Este espacio dedicado es único a nivel, yo creo, me atrevo a decir, a nivel país, donde un prisionero de conciencia como es José Humberto Pérez Espinosa transmite en vivo desde el penal mexiquense. Usted lo recuerda, José Humberto es el representante jurídico del... se me escapó el nombre de la asociación de José Humberto Pérez Espinosa. Sí, el representante jurídico de Una Vivienda Digna, ya me lo recordó Rafa, titular de los controles de este estudio, y vaya, está recluido por delitos que en su momento le fabricaron las autoridades mexiquenses. Era una persona incómoda para muchos funcionarios y optaron por meterlo a la cárcel y tenerlo ahí, eso desde hace más de 4 años. José Humberto Pérez Espinosa, usted lo sabe, en su momento abanderó la lucha de muchas personas de clase media que en su momento adquirieron viviendas a través de mecanismos bancarios y él empezó a descubrir que las viviendas estaban sobrevaluadas, que era un gran negocio en el que estaban metidos políticos mexiquenses, empresarios,
y que todo ello se estaba realizando al margen de la ley y con muchas irregularidades. Empezó a denunciar el hecho y ello, por supuesto, que incomodó a muchas personas y optaron por inventarle delitos y meterlo en la cárcel. Le inventaron 4 delitos, si mal no recuerdo. De ellos, 3 simple y sencillamente no se los pudieron comprobar, echaron abajo esas carpetas de investigación y está pendiente una por el mismo delito que le fabricaron y está, esperemos, por concluirse en este año. Y esperemos ver a José Humberto Pérez Espinosa libre porque es un prisionero de conciencia. Bueno, estará la transmisión a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. José Humberto Pérez Espinosa, quien hoy está privado de su libertad y transmite desde un penal en el Estado de México por esta plataforma digital. A las 6, de 6 a 7 de la noche está Connie Morelos, usted lo sabe, catedrática de la normal número 1 de maestros, con sede aquí en Toluca, y psicóloga de profesión. Habla todo lo relacionado, en el diván de Connie se habla todo lo relacionado con el comportamiento del ser humano, cosa no menor. Por supuesto, el comportamiento del ser humano desde el punto de vista, qué es lo que pasa por nuestra mente para hacer y tomar decisiones y tener un comportamiento. Pues Connie Morelos explora todo esa maravilla que es el cerebro humano desde el punto de vista de la psicología y lo comparte en esta plataforma digital. Así la programación para este miércoles. Que tenga excelente día. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.